Ok. Entonces ya quitamos también el G8 y el G12. Vamos a darle OK. Y vamos a procesar nuevamente. No, sigue sin resolver. Entonces puede ser ahí alguna situación con respecto a cómo estuvo el día, si hubo mucho sol, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando quitamos todos estos datos, esta parte es lo importante. Cuando nosotros quitamos todos las antenas que estuvieron dando poca información o que tuvieron falta de información en determinadas horas, si se fijan, aun cuando no resolvió ambigüedades, la desviación estándar se redujo de 4.5 milímetros a 1 milímetro, 1.3 milímetros en el combinado. Entonces, ya cuando tú necesitas desviaciones estándar de menos de 1 milímetro, entonces generalmente necesitas procesamientos de más de 5 horas. Estamos hablando de procesamientos de mediodía, un día completo, hasta semanas completas. ¿Me explico? Ingeniero. Entonces, vamos a darle clic aquí a ambos. Vamos a seleccionar ambos. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar Store. Y una vez que ya están en Store, nos vamos a ir a View Edit. Y si se fijan, tanto el icono de Ciudad de México cambió. Si le damos un clic a Ciudad de México, nos va a decir que es un punto en average. Quiere decir que ya fue procesado. ¿Se acuerdan que nada más teníamos 3 categorías de control, navegación y estimado? Ahora ya se encuentra en average, que es básicamente procesado. No hay una palabra en español para eso, porque average es como intervalo, entonces sería como, no existe una palabra en español, pero básicamente lo que nos está diciendo es que ya fue procesado. Y las líneas rojas que unen tanto a Puebla como a Toluca nos quiere decir que ya está ligado ese dato. En Results, si nos vamos a Results, hay una pestaña que se llama Reporte. Si le damos clic al reporte, nos va a dar las coordenadas finales de la antena. Aquí nos dice las coordenadas iniciales fueron estas y las coordenadas finales, que en este caso son de la Ciudad de México, son estas. A ver, son estas. Estas son las que vamos a utilizar una vez que se procesó las lecturas. ¿Sí? Y pues podríamos comparar cuáles fueron las de entrada y cuál es la de salida. Si se fijan, aquí tenemos 30, 20, en la latitud tenemos 20 segundos, punto 30,906, y las finales ya son 30,935. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Y esto cómo se aplica, ingeniero? ¿O cómo se ocupa o así? Generalmente cuando nosotros hacemos mediciones GNSS, son generalmente, como se utilizan de manera primigenia, es para obtener datos bases para poder materializar un marco de referencia local. Es decir,
Sí, nosotros vamos a hacer un estudio, un área de interés. Pensemos en Taesiaticoman y anda. No, José Ticomán, aquí. Pensemos que nos encontramos en la ESO. Y vamos a hacer un levantamiento geodésico. Para poder hacer un levantamiento geodésico tenemos que materializar el marco de referencia geodésico. Antes de GNSS lo que hacíamos era de 2 puntos. Por ejemplo, punto 1. Vértice 2. Lo que se hacía era hacer una observación astronómica y a partir de esa observación astronómica éramos capaces de obtener el azimut geodésico. Primero era un azimut astronómico, ¿cierto? Pero obligábamos a que el norte astronómico fuera el mismo que el norte geodésico y obteníamos un azimut geodésico. Y a partir de ese azimut geodésico podíamos propagar las coordenadas geodésicas a toda la poligonal que fuéramos a hacer. Hoy en día lo que hacemos es medir por lo menos 2 puntos GNSS para poder obtener ese azimut geodésico y a partir de ahí propagar las coordenadas geodésicas a todo el levantamiento. Eso es como primera instancia. Además, por ejemplo, lo que puedes hacer es ni siquiera ya utilizar estación total o algo así. Si tú tienes un GNSS y todo tu levantamiento va a ser geodésico, lo que se puede es ir midiendo puntos. Entonces vas midiendo puntos y cada uno de esos puntos ya va a tener coordenadas GNSS en un sistema geodésico para cualquier fin que tú quieras tener de esos vértices. Claro está que si tú tienes una poligonal, tú decides medir cada uno de esos puntos con GNSS. Lo que sí no puedes hacer es unir esos puntos y tratar de cerrarlos como si fuera una poligonal. Porque cada punto, cada elemento que se levantó con GNSS tiene una elipse de error. Esa elipse de error es la desviación estándar que tú estás obteniendo y cada vértice tiene su propia desviación estándar. Es decir, B1 puede tener una desviación estándar de 1 micra y B2 puede tener una desviación estándar de 3 micras o 5 centímetros o 2 milímetros. Eso quiere decir que cada vértice es independiente. Una de las características de una poligonal es que estás uniendo puntos con distancia y ángulo. Por eso puedes hablar de un cierre angular y de un error de cierre. Tú con GNSS no puedes cerrar una poligonal. Habrá quien te diga que lo que puedes hacer es puedes tener una antena midiendo y luego te vas al siguiente vértice y mides, no sé, 1 hora en común y luego quitas la antena de atrás y una vez que quitas la antena de atrás la pones en el vértice siguiente y la dejas midiendo 1 hora con respecto al de atrás y luego al de atrás lo quitas y entonces pones el de enfrente y así sucesivamente y de esa manera tendrías tiempos en común. Sin embargo, sigues ligando el de atrás, el de enfrente ligas con el de atrás
pero sigue siendo, son líneas independientes. No hay manera de hacer que coincida completamente todos esos vértices. Por lo tanto, no puedes obtener un error de cierre. ¿Sí me explico? Sí. Eso es de manera primigenia. ¿Qué otras aplicaciones tiene el uso de GNSS? Bueno, puedes ir monitoreando cuáles son los movimientos de determinadas áreas, puedes hacer monitoreo sísmico, monitoreo de vulcanológico, de clima, de vegetación y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Pero de manera primigenia, y lo que vamos a hacer ahorita, o para lo que lo hubiésemos usado en la práctica de las prácticas de geodesia espacial, de primera instancia es poder materializar un marco de referencia local. Bueno, entre comillas local, porque al final, al materializar ese marco de referencia mundial, pues ya el trabajo que tú hagas aquí se puede unir a cualquier eh, levantamiento geodésico que exista de esa zona. ¿Me explico? Sí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe. Adelante. Bueno, ahorita el punto se comparó con la estación de Toluca y la estación de Puebla, pero Ajá. supongo que en cada uno de los reportes las coordenadas del punto varía, aunque sea por milímetros, ¿no? O décimas de milímetro. Y si el cliente lo que me pide, o sea, bueno, ya tengo los dos reportes, pero el cliente lo que me pide es solo saber las coordenadas del punto. O sea, ¿cómo llego de esas dos comparaciones a una sola coordenada? Lo promedias. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si le das clic aquí, aquí ya viene promediado. Por eso, bueno, en este caso sería la traducción promediado. Y ya esta coordenada es la que tú darías. Ah, ok. Gracias. Es, va que va. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, y si entonces se Ajá. ligara ese punto con otras dos estaciones, lógicamente cambiaría y sería diferente a las coordenadas que se obtuvieron ahorita por la de Toluca y la de Puebla, ¿verdad? Ujú, ujú, así es. Mientras más cercana sea la estación base, más precisa va a ser. Por eso, generalmente lo que hacemos, por ejemplo, es que si yo tuviera que medir varios vértices en la zona, porque yo voy a, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo, una obra civil, en la que yo voy a tener varios vértices de control. Entonces, lo que se puede hacer es que primero nuestro vértice de control es, en este caso, ICMX, pero yo tengo otros puntos dentro de mi zona. Entonces, lo que voy a hacer es que primero proceso datos con INEGI para la de la Ciudad de México. Pensemos que la Ciudad de México midió 5 horas, pero cada uno de estos vértices pequeños, de estos vértices locales, por así decirlo, los medí 1 hora cada uno. Entonces eso hace las 5 horas que midió la de la Ciudad de México. Entonces lo que hacemos una vez que ya ligamos a la Ciudad de México, al marco de referencia del país, con Puebla y Toluca, lo que hacemos es que todos los vértices locales los procesamos, pero ahora utilizando ICMX como una base, los demás móviles. Entonces sí, ya tendríamos vértices ligados a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no tiene caso medir los otros vértices a Toluca y a Puebla, porque son muy lejanas las dos antenas. Estas dos antenas se utilizan para ligar a Ciudad de México, que es
nuestra antena de control, porque sí o sí, ligar nuestros trabajos al marco de referencia de la nacional, que es el ITRF. Y eso nos da el resultado de que nuestra base, nuestra estación base del área de estudio ya esté ligada al marco de referencia ITRF. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos ligar los móviles a mi base local y vamos a tener una mejor precisión porque va a ser procesada con la que está más cerca, con nuestra base de ICMX. Si nosotros procesáramos cada una de estas con las de Toluca, tendríamos una precisión mucho menor porque además el tiempo de lectura de cada una de ellas fue de 1 hora en vez de 5 como lo fue la base. ¿Me explico? Ingeniero, y entonces, ¿cuál es el propósito de ligarlas con otras dos bases o con otras dos antenas? ¿Cuáles otras dos? Ahorita nada más sería Toluca y Puebla. Ajá, La idea de ligarlas con esas dos es darle una mayor rigidez a la coordenada ITRF que yo voy a obtener. Esta coordenada ahorita, antes de procesar las otras, esta de aquí, ya es una coordenada ITRF que está ligada al marco de referencia nacional. Antes de procesarla, la coordenada es de navegación, eso quiere decir que tiene una precisión de entre 3 y hasta 10 metros, y es WGS84. Liga a estas dos antenas de la red geodésica nacional activa para darle una mayor precisión y ligarla al marco de referencia. Una vez que nosotros ligamos ICMX a Toluca y a Puebla, entonces la precisión de esa antena de ICMX, de esas lecturas, mejora porque ya está ligada a antenas que tienen más de 10 años midiendo de todos los días, siendo procesadas y con una precisión muy alta. Cuando nosotros ligamos Ciudad de México a Toluca y a Puebla, estamos ligando vectorialmente a las dos antenas bases y eso mejora la precisión de ese punto con respecto de Toluca y de Puebla, que son antenas con coordenadas conocidas. ¿Sí? ¿Me explico? sí. ¿Sí? ¿Segura? Entonces sí, me expliqué el porqué de hacer eso. ¿Cuál es el propósito de ligarlas? Sí, entonces, por ejemplo, si yo tuviera algunas estaciones locales o algunos puntos locales entre Toluca y la Ciudad de México, podría ligarlo a los dos, bueno, o dependiendo de quién esté más cerca. Sí, insisto que generalmente se utilizan por lo menos dos, máximo tres, para darle una mayor rigidez vectorial con respecto a las bases de INEGI que ya están ahí con coordenadas conocidas. Pero todos esos puntitos locales se van a ligar a nuestra base local, que en este caso sería Ciudad de México. ¿Sí o no? Sí, No te oyes muy convencida. De todas formas, vamos a tratar el tema un poco más a fondo en la teoría de GNSS. Tal vez una vez que empecemos a ver esa parte, comprendas un poquito mejor ya estos conceptos. yo creo que sí. ¿Para qué va? ¿Alguna otra duda o comentario, muchachos? El programa se llama Leica, ¿verdad? Sí, Leica Geo Office. Ahorita les mando la liga para que lo descarguen. Y el día de mañana les mando trabajo para que se pueda utilizar como evaluación continua del primer parcial. Ok, ingeniero, gracias.
más dudas, preguntas o comentarios, nos estamos viendo el día de mañana. Pórtense mal, cuídense bien. Ten rico. Gracias, ingeniero.